Hace un año tuve la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes sobre la importancia del estudio de las Santas Escrituras. Permítanme resumir en una frase aquella enseñanza porque es importante para lo que hoy estudiaremos. Un estudio profundo de las Escrituras dará como resultado cambios profundos. Un estudio superficial. Cambios superficiales. Cuando hablo de estudio profundo, me refiero a tener una relación profunda con la palabra de Dios que va más allá del estudio meramente intelectual. El estudio intelectual de las Escrituras es muy necesario. Es muy importante, pero no es suficiente. Debemos ir más allá. El Espíritu de Dios utiliza la palabra de Dios para hacernos como el Hijo de Dios, RW. La palabra de Dios habla de sí misma lo siguiente. Juan 5:17 Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Salmo 119, 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. 2 Timoteo 3:4-17 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hebreos 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 1:3 Al cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Romanos 10:17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Basándome en estos y otros textos bíblicos diré algo no muy popular para terminar esta necesaria introducción. Les ruego toda su atención, los creyentes debemos adorar a Dios. Claro que sí, es necesario y es un mandato. Cantar nos impulsa a adorar a Dios. Los creyentes debemos orar a Dios. Por supuesto que sí, es necesario y es un mandato. Orar nos impulsa a buscar a Dios. Pero debemos entender algo, solo una relación profunda con la palabra de Dios producirá en nosotros cambios profundos que nos alinearán a la voluntad y propósitos de Dios. Las obras no nos cambian, solo lo hace la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios está concentrado todo el poder de Dios, toda la sabiduría de Dios y todo el amor de Dios. Para reforzar la idea permítame hacer unas preguntas. ¿Con qué creó Dios los cielos y la tierra? ¿Con qué los ordenó? Con su palabra. Porque murieron los profetas del AT y los apóstoles en el NT, por la palabra de Dios. Hoy traigo un estudio de título, La parábola del hijo pródigo bajo una perspectiva judía. Tengan abierta su Biblia en el Evangelio de Lucas 15, 11-32. La parábola del hijo pródigo es quizás la parábola de nuestro Señor más conocida. ¿Pero qué son las parábolas? Es una narración corta que transmite una enseñanza de carácter moral o un principio del reino de Dios que da respuesta a una pregunta o una situación en particular. Como las parábolas dejan un mensaje de carácter moral o enseñan un principio del reino de Dios, las parábolas tienen una sola interpretación y una sola aplicación. Para los judíos la palabra parábola está relacionada con la palabra gobierno. ¿Por qué? Porque, precisamente las parábolas enseñan principios espirituales que deberían gobernar nuestras vidas. Cuando nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados ocurre un proceso en nuestra mente que se llama metanoia. ¿Qué es metanoia? Es un cambio profundo de mentalidad o de forma de pensar. Pero no es un cambio de pensar cualquiera, es asimilar y adquirir la forma de pensar de nuestro Dios. ¿En dónde encontramos esos pensamientos de Dios? De nuevo, en la palabra de Dios. El Señor Jesucristo utilizó magistralmente las parábolas para enseñarnos los principios del reino que deben gobernar nuestras vidas y nuestra forma de pensar. En el capítulo 15 de Lucas hay 3 parábolas muy similares. Las 3, la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo perdido, tienen 3 aspectos en común: pérdida, recuperación y celebración. Que las 3 parábolas tengan estos 3 aspectos en común y que, adicionalmente, las 3 toquen el tema del arrepentimiento es muy revelador. Nos habla de la necesidad de todo ser humano del arrepentimiento y de la universalidad del plan de salvación. La oportunidad de arrepentimiento y la oferta de salvación están disponibles para todo ser humano. Pero adentrémonos en el texto, Evangelio de Lucas 15, 11 y 12. 11 también dijo, un hombre tenía 2 hijos, 12 y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. De entrada, en el relato de la parábola del hijo perdido, vemos la historia de 2 hermanos. Que inicie este relato mencionando esta información es muy significativo. Hay conflicto. Donde hay más de 2 personas conviviendo siempre habrá conflictos y en esta historia evidentemente los hay. ¿Eran 2 hermanos? Eran diferentes uno del otro.
con una concepción de la vida opuesta y un comportamiento casi antagónico, rivalidad. Es lógico pensar entonces, que parte de la decisión del hermano menor de abandonar su casa se dio precisamente por esta rivalidad. A continuación, vemos una escena controversial. Vemos al hijo menor pidiéndole a su padre la parte de la herencia que por ley le correspondía. En el relato no vemos que el padre le reproche o se oponga a esa solicitud, al contrario. Él accedió a su petición. Muy seguramente no era su voluntad, pero se la concedió. La razón, era común en aquel tiempo que tal cosa ocurriera con los hermanos menores cuando cumplieran con su mayoría de edad. El padre de familia siempre debía estar preparado para ese momento. La mayoría de edad, en aquel tiempo, se alcanzaba a una edad temprana, entre los 12 o 13 años. Otra cosa ocurría con el hijo mayor. Que un hijo mayor solicitara su herencia antes del fallecimiento de su padre era un acto de desconsideración, pero era legalmente posible. Ante la petición del hermano menor, el padre procedió a repartir sus bienes entre los dos hijos. El hijo menor, con su herencia, debía edificar su propia vida, edificar su propia casa e iniciar su propia actividad comercial. El hermano mayor debía darle continuidad al negocio de su padre. De esto aprendemos lo siguiente, a que el Padre representa a Dios, un Dios misericordioso y bueno. Nos ha dado a todos los seres humanos el libre acceso para disfrutar y usufructuar su creación, esa es su herencia. Dios, como Padre, hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. A partir de ese momento, luego de la entrega de la herencia, la historia continúa solo con el hijo menor. El hijo menor representa al pecador. Lucas 3 y 13. 13 no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El hijo, reúne sus bienes y se va, dice la escritura, a un país lejano. Analizando la actitud del joven, nos podemos dar cuenta que él era orgulloso, idealista, rebelde e inteligente pero no sabio, como lo han sido muchos jóvenes en todas las épocas. El hijo, en su rebeldía, decide irse lejos. Decide irse lejos de su casa, lejos de su familia, lejos de su hogar, lejos de la cobertura de su padre, lejos de la voluntad de Dios. Quería de corazón romper cualquier lazo con los suyos y con su nación, la nación de Israel. Quería dejar todo atrás. El hombre, que tiene como estilo de vida el pecado, llegará a ese límite. Llegará a renegar de lo suyo, a renegar de los suyos, a renegar de Dios y se alejará de todos y de todos sin dar marcha atrás. Esa actitud y ese comportamiento, para el pecador no arrepentido, será siempre el principio de dolores. Y lo veremos a continuación. El hijo menor, lleno de amargura y comportándose como un mal agradecido, se fue a un país lejano y allí malgastó todo viviendo desenfrenadamente. La figura aquí es de una persona lanzando maíz para alimentar aves de corral. Básicamente arrojó sus bienes sin control y sin propósito alguno. Lucas 15, 14 a 16. 14 Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. 15 Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. 16 Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Al tiempo que esto ocurría, sobrevino un gran escasez y hambre, y él empezó a padecer necesidad. Empezó a pasar necesidad no porque en aquel país no hubiese absolutamente nada. Era el que, para ese momento, ya no tenía nada. Lo había malgastado todo. Nunca se preparó para los tiempos de dificultad. Así somos nosotros cuando nos empecinamos a vivir en pecado, cuando decidimos vivir la vida conforme a nuestra voluntad. Malgastamos lo que nuestro Dios nos ha dado como herencia. Malgastamos su misericordia, su gracia, su bondad, su amor. Malgastamos los dones, los talentos, el llamado. Malgastamos el tiempo, los recursos, la provisión. Preguntas. ¿Estamos preparados para enfrentar los tiempos de dificultad? ¿Estamos siendo precavidos y diligentes, haciendo provisión, espiritual y material, para afrontar tiempos difíciles? En medio de la necesidad, este joven decidió, quizás por vergüenza, no regresar al seno de su hogar, decidió en ese momento buscar un empleo, y lo encontró. Pero no fue tarea fácil, tuvo que rogarle insistentemente a un ciudadano de aquel país para que le diera la oportunidad de tener un empleo, tuvo que arrastrarse tras él, literalmente. La figura aquí es de un hombre que arrastra pidiendo clemencia. Encontró un empleo que para cualquier judío significaría una humillación, una ofensa, una afrenta, una vergüenza y un deshonor. Cuidar cerdos.